Buenas tardes, mi nombre es Leonel Duque, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el núcleo que da techo a la llave. El día de hoy me encuentro realizando una actividad a la facilitadora Luisa Arismendi, el cual comprende de la interdicción y la inhabilitación del tema de la actividad número 3. Si bien la ley presume que los mayores de edad tienen capacidad negocial plena, general y uniforme, si estos mayores no tienen la actitud necesaria y sin ella no deben atribuir plenos efectos a los negocios jurídicos y actos semejantes. En casos extremos, la ley prevé la interdicción del sujeto que queda sometido a una incapacidad plena, general y uniforme a un régimen de representación y al gobierno de su persona por el tutor. En casos menos graves, la ley prevé la inhabilitación del sujeto, lo que limita su capacidad negocial variable según los casos, no queda sometido a la potestad de nadie. Interdicción es la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal. Clases de interdicción. Tenemos lo que es dos tipos, judicial y legal. La judicial es la interdicción resultante de un defecto intelectual habitual grave, que se presupone un defecto de cierta gravedad y continuidad en la que es necesaria la intervención del juez para determinarla según lo establecido en el artículo 393 del Código Civil. Legal es la interdicción resultante de una condena a presidio impuesta por una condena al reo. Legitimación pasiva. ¿Quién puede ser declarado entre dichos? Los mayores de edad, los menores emancipados, los menores no emancipados, siempre que se encuentren en el último año de su menor de edad. En caso de la interdicción, no surge efecto sino cuando la persona alcanza la mayoría. Legitimación activa. ¿Quiénes pueden pedir la interdicción? El artículo 395 del Código Civil venezolano, el cónyuge en representación del hijo común, cualquier pariente, no sea fija el grado de parentesco, pero con estas disposiciones legales atribuyen efectos jurídicos a la consanguinidad hasta el sexto grado y hasta el segundo de afinidad. El síndico procurador municipal, justificado por el interés colectivo, cualquier persona que no tenga interés, como por ejemplo un socio, el juez puede proceder el oficio. Procedimiento. El juez abrirá el proceso respectivo luego que haya promovido la interdicción o por la noticia de que alguna persona reúna las condiciones. El sumario. Una vez promovida la interdicción, el juez abrirá el juicio respectivo y procederá a una averiguación sumaria de los hechos. 733 del Código de Procedimientos del Procesal Civil. Nombrará por lo menos dos facultativos para que examinen al notado de demandancia y emitan un juicio. Practicará los interrogatorios que exige el Código Civil. Eso también está correspondido en el 733 del Código Procesal Civil. Si de las averiguaciones sumarias resultan datos suficientes de la demanda del imputado, el juez ordenará seguir el fortalmente proceso por los trámites de juicio ordinario decretada por la interdicción provincial y nombrará tutor interino. Plenario. Declarará la interdicción a causa de queda abierta a prueba del término ordinario. La decisión puede consistir en decretar la interdicción definitiva, declarar la interdicción o declarar que no hay lugar ni de una ni de otra. La sentencia que se dicta consultará siempre con el superior. Competencia. El juicio de interdicción corresponde a la competencia del juez de primera instancia, que ejerce la jurisdicción de los asuntos de familia y en su efecto la plena jurisdicción. Efectos de la interdicción. Los principales efectos son: el entredicho pierde el gobierno de su persona, el entredicho queda afectado en su capacidad negocial plena, el entredicho queda sometido a la tutela. Artículo 433 del Código Civil. La revocación de la interdicción por defecto intelectual. Con el defecto que fundamenta la interdicción, puede cesar la ley a previsto de su revocación de la interdicción. Legitimación activa. Puede revocarse la interdicción a solicitud de la misma persona que pueden promover la interdicción o de oficio del juez. 739 del Código Procesal Civil. Interdicción legal. Queda sometida a interdicción legal toda persona condenada a presidio durante el tiempo de este. Esta es una pena accesoria que sigue necesariamente a la ley de presidio y que no puede imponerse separadamente. Código Penal, artículo 23. El reo no queda sometido a la tutela y no puede ser sometido al régimen penitenciario, queda privado de la disposición de sus bienes por alto ente vivo y de la administración de ellos, así como también de la patria potestad.
Artículo 23 del Código Penal. En materia de derecho, el autor entredicho por condena penal puede, por medio del mandatario, realizar cualquier acto jurídico relativo a la hora creada por ejercer los derechos de la ley. Artículo 33. La nulidad de los actos realizados entredichos por condena penal, mientras que su incapacidad es absoluta y no relativa. O sea, no puede invocarle cualquier interesado. Artículo 145 del Código Civil. Inhabilitación. La inhabilitación consiste en una privación legitimada de la capacidad de negociar en razón de prodigalidad o un defecto intelectual que se origina en interdicción. Clase de inhabilitación. Judicial. Es decretada o decretada por el procedimiento de un juez. Legal. Es la que afecta a personas determinadas sin que la ley necesaria un procedimiento judicial alguno. Inhabilitación judicial decretada o declarada. Artículo 409 del Código Civil. La debilidad de entendimiento que determina el sujeto a un estado que no sea tan grave como para dar lugar a la interdicción. Legitimación activa. ¿Quiénes pueden pedir la inhabilitación? Eso está en el artículo 409 del Código Civil. Pueden solicitar la inhabilitación las mismas personas que pueden demandar la interdicción. Procedimiento. La inhabilitación presupone un juicio semejante al de la interdicción judicial. Eso está en el artículo 740. Porque la menor gravedad del defecto permite esperar la sentencia definitiva. Efecto de la inhabilitación judicial. Régimen jurídico del inhabilitado judicial. La inhabilitación no priva del libre gobierno de la persona. Es la inhabilitación judicial son variables. Se ha establecido un régimen flexible que permite al juez graduar la incapacidad a la necesidad del caso. La rehabilitación del inhabilitado judicial. Eso está en el 412 del Código Procesal y 741 de dicho artículo. Inhabilitación legal. Los sordomudos, los ciegos de nacimiento y los que no hubieran cegado durante la infancia o a partir del momento que alcancen la mayoría de edad. 410 del Código Civil. Habilitación. El buen atención a las circunstancias del caso puede declarar al inhabilitado legal hábil para el manejo de su negocio. Serán nulos los actos celebrados por el inhabilitado sin asistencia de un curador. 411 del Código Civil. En cuanto a sus causas, la interdicción judicial solo procede a un estado habitual de defecto. En cuanto al procedimiento, la interdicción judicial presupone un juicio con dos fases. Se pasa del sumario al plenario por un decreto con interdicción provisional. En cuanto al gobierno de la persona, la interdicción se deja en entredicho sometido a la potestad del tutor y la inhabilitación no priva al inhabilitado del gobierno de su persona. En cuanto al grado de incapacitación, esto crea una incapacidad absoluta, general y uniforme. La habilitación judicial implica una limitación de la capacidad que no es uniforme ni tampoco se extiende en principio a la generalidad de los negocios jurídicos. En cuanto al régimen de los incapaces, la interdicción judicial somete a un régimen de representación. La inhabilitación es un régimen de asistencia. Minoridad es la situación de las personas que no han cumplido la edad fijada por la ley para reconocerle plena capacidad para la generalidad de los efectos jurídicos. Entonces tenemos los menores no emancipados y los menores emancipados. Esto según se trata del ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, deberes y responsabilidades de niños y niñas, aquellos menores de 12 años adolescentes o aquellos con 12 o más y menores de 18 años. Régimen jurídico de la minoridad. Tenemos la relación de incapacidad de obrar de los menores de edad y la incapacidad delictual siempre y cuando hayan actuado privados de sentimiento. Incapacidad negocial, esta incapacidad puede variar según se trata de menores emancipados y no emancipados. Y régimen incapaces para los menores. En los menores no emancipados están sometidos a un régimen de representación, la patria potestad o en su defecto la tutela. En los menores emancipados, aunque se les atribuye ciertas capacidades que no antes tenían. Muchas gracias. Eso es todo.